Vamos a continuar. El tema de hoy, vamos a ver la vida de un gran rey en la Biblia, que es Ezequías. La vida del rey Ezequías es el tema de hoy. Y vamos a Segunda de Reyes, hermanos, 20. ¿Alguien sabe algo sobre Ezequías? Fue un rey joven, ¿sí? Y que Dios usó grandemente. Él es de las tribus que quedaron en el sur, de la tribu de Judá. Las otras tribus se fueron al norte, y él conservó la presencia de Dios en ese lugar. Su padre, tristemente, fue un hombre que dejó a Dios, pero no importa cómo hayan vivido nuestros padres, nosotros como hijos podemos volver nuestros ojos al Señor. Amén. Ve por favor a Segunda de Reyes 20. Vamos a ver su historia, pero quiero iniciar no del principio, sino casi el final de su historia. Y eso nos va a servir a nosotros para conocer las Escrituras. Y sabemos que todo lo que está escrito, dice la misma palabra, es inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Y todo lo que podemos ver en las historias nos sirve para descubrir el amor, el carácter de Dios y el carácter de los hombres. Amén. Entonces vamos, miren Segunda de Reyes 20. ¿Ya estás ahí? Dice, en aquellos días Ezequías, ¿qué pasó? Cayó enfermo de muerte, porque hay muchos que podemos enfermar, pero tú dices, bueno, esta enfermedad va a pasar. Pero la enfermedad que él tenía una infección muy grande, al grado que él ya estaba agonizando. Pero cierto o no, que cuando estás enfermo siempre hay una esperanza. Amén. Siempre hay una esperanza. Dice, Señor, ayúdame, que ya pase esta enfermedad. Yo he escuchado pacientes que me dicen, ¿y hasta cuándo va a pasar? Y cuando son procesos virales, tienen cierto tiempo. Hay padecimientos que tienen cierto tiempo en el cuerpo, ¿sí? Y dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me hará efecto? Entonces Ezequías se encontraba en esa angustia de enfermedad, ¿sí? Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y cuando tú ves a un varón de Dios, tú dices, wow, una palabra de Dios me va a traer. Amén. Dice, y le dijo, Jehová dice así. Imagínate el expectante de la palabra de Dios. Dice, ordena tu casa, ¿por qué? Porque morirás y no vivirás. Imagínate esa palabra. De por sí ya estás enfermo, estás angustiado, estás temeroso, y cuando te enfermas no solo piensas en ti, hermanos. ¿En quién piensas? En tu familia, en tus hijos. Otros más materialistas piensan en sus bienes, ¿sí? En su casa, ¿quién le va a quedar la casa? Al yerno, a la nuera. Oye, pero si esa nuera no me caía bien, pues ni modo, va a heredar, ¿no? Piensas en lo físico, o sea, en tus hijos, en tu descendencia, pero también piensas en tus padres, a lo mejor ya están grandes, pero nunca piensas en morir. Y viene el profeta y le dice, aparte que él estaba angustiado, ¿sabes qué? Vas a morir y ya no vas a vivir. Pero antes de que mueras, ¿qué le dice? Ordena tu casa. Ese fue un mandato para Ezequías y es una palabra para nosotros, porque sabemos que un día vamos a morir y no sabemos cuándo. Pero el llamado es, ordena tu casa, hermano. Y tenemos dos casas, ¿sí o no? La casa física que tenemos, y como muchas veces sabemos que hoy tú puedes arreglar el closet, tu ropa, acomodarla. Cómo nos gusta ver un closet ordenado o un lugar de tu casa ordenado. Pero al pasar los días, ¿qué pasa? Sacas la camisa de abajo y ya se desordenó todo. Y con el pasar de los días se vuelve a desordenar. ¿Y qué hay que hacer? Volver a ordenar. Hay tiempos de Dios para nosotros, los cuales nos llama continuamente a ordenar nuestras vidas, ¿sí? En lo material, nuestras casas, nuestros hogares. Hay goteras, hermanos, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar, porque si no,
va a destruir la casa, se va a hacer más grande el problema. Y hay problemas en nosotros, en el alma, si yo no he perdonado. Si no perdono, voy destruyendo mi vida, mi corazón, mi alma. Y Dios me llama a ordenar nuestras vidas. Estamos viendo muchos casos cercanos de gente contagiada, de gente enferma, a punto de morir. Yo le decía a un amigo que su mamá estuvo muy grave, entubada. Yo pensé que no la contaba, pero gracias a Dios salió. Y él tiene un conflicto con su hermano carnal. Y le digo, oye, dame el número de tu mamá, quiero saludarla, quiero volver a saludarla. Y tu hermano dice, no, yo con mi hermano no quiero nada. Le digo, varón, aprovecha el tiempo, reconcíliate con él. Y como él no teme a Dios, no, y ya me empezó a decir cosas de su hermano. Digo, pero dice la Biblia que en lo que respecta de ti, tener paz con todos. Amén. Hay gente que no quiere, bueno, ya no vas a poder hacerlo, pero en lo que respecta de ti, estar en paz con todos. Y Dios le dice a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Y mira la actitud, porque cada actitud que tú ves en la Biblia, tómala, eso nos sirve, es ejemplo para nosotros. Entonces, ¿qué hizo él? Se resignó. Me voy a morir, pues ya ni modo. Si Dios dice que me voy a morir, pues me voy a morir. Sí, vimos la clase pasada que vivimos en un cuerpo de muerte, ¿se acuerdan? Y un día vamos a morir. Y vimos que el pecado, ¿qué? Acelera ese proceso de muerte. Antes vivían muchos años, después 120, después 70 y los más robustos 80. Y vimos en Efesios 6 que por el pecado nuestros días son acortados, por no honrar a nuestros padres, ¿recuerdan? Bueno, pues aquí la Biblia también nos enseña que no solo nuestros días son acortados, sino que nuestros días pueden alargarse si apelamos a la misericordia de Dios. ¿Estás escuchando? Porque en la Biblia tenemos que atender todo el consejo de Dios. La Biblia nos dice, apártate del mal. Pero hoy vamos a aprender algo interesante, que si tú clamas a Dios, tus días pueden ser largos. Tus días Dios puede darte otro poquito más con un propósito. Entonces él, ¿qué hizo? Volvió su rostro a la pared y lloró. ¿A quién? A Jehová. Y oró, gracias. Y oró a Jehová. Hermanos, no pidió hablar con el profeta. ¿Escuchaste? Mira la actitud, y de eso tenemos que aprender. No dijo con el profeta, a ver, profeta, ven, voy a platicar contigo, voy a decirte mis cosas. No, él fue a Jehová. Amén. Él fue a Dios. Él fue a orar a Dios, él fue a clamar a Dios. Y mira cuál fue su oración. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. O sea, él quería vivir. ¿Cuántos se quieren morir? A menos que ya esté uno, ¿no? Pero él quería vivir a pesar de su enfermedad, y él apeló a su servicio. ¿Me escuchaste? Dice la Biblia que si aún un vaso de agua nosotros le damos a alguien, nos será recompensado. Todo lo que tú hagas a Dios, Dios lo tiene y lo toma en cuenta. Amén. Dice que él dijo, te ruego, oh Jehová, haz memoria de que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Él fue y apeló al servicio que había dado. Y mira que él hizo muchas cosas. Vamos a ver su vida, pero iniciamos con el final casi. Pero nos vamos a regresar. ¿Qué cosas hizo? ¿Sabes algunas cosas de las que este joven, desde que inicia su ministerio o su reinado, hizo para el Señor? Puedes anotar en tu Biblia, en tu anotación, Segunda de Reyes 18 del 1 al 8 y Segunda de Crónicas 29 del 1 al 36. Primera y Segunda de Reyes lo escribe el profeta Jeremías, ¿sí? Crónicas, muchos dicen que no se sabe, pero apelan a Esdras, el cual escribe Crónicas y narra muchos sucesos parecidos.
de lo que escriben los dos libros. En Reyes y en Crónicas hay muchos sucesos parecidos y voy a tomar de esos pasajes para ver la vida de ¿quién? De Ezequías. Él apeló a su servicio. ¿Qué hizo Ezequías? Mira en Reyes 18:1. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Acaz fue un hombre que menospreció a Dios, levantó los altares a los reyes paganos, a los demonios, a Baal. Dice que él cerró las puertas del templo, ¿sí? Rompió los utensilios del templo. Él dejó la adoración, hermanos. Si tú cierras la puerta del templo, ¿qué pasa? La gente no va a adorar. En esa época el lugar de adoración era el templo, y si tú no ibas al templo, tú no podías adorar. Y si tú cierras el templo, ¿qué más cierras? La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios deja de alumbrar, porque dice la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, cuando la Biblia se cierra, entra un oscurantismo terrible. La gente no sabe para dónde ir. Cuando la gente deja de leer la Biblia, su vida comienza a menguar. ¿Me escuchaste? Cuando alguien deja de buscar al Señor, su vida comienza a ir en decadencia. Entonces, eso hizo su padre. Más sin embargo, dice el 2, cuando comenzó a reinar, ¿qué edad tenía? 25 años, era un joven. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Iba, hija de Zacarías. ¿Y qué hizo? Hizo lo recto. Leí mal, ¿va? Hija de Zacarías, sí. Abi. Y fue Abi, hija de Zacarías, gracias. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hermano, nosotros podemos hacer lo recto ante los ojos de la gente, ¿sí o no? Ante los ojos del pastor o de la iglesia, pero ante los ojos de Dios pudiéramos no hacer lo recto. Amén. ¿Cuántos padres se admiran cuando le dicen, su hijo hizo esto y aquello? Como si mi hijo es buena persona, él hace todo lo bueno, pero fuera de casa hace todo lo malo, ¿sí? Porque delante de Dios no está. Solo hacemos una apariencia y pudiéramos estar en esa condición. Yo pudiera estar en esa condición. Yo tengo que estar bien delante del Señor. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, ¿sí? Porque venían del linaje de David. ¿Y qué hizo? Imagínate, lo que su padre había hecho, él cambió. Y dice, y quitó los lugares altos, o sea, de adoración, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Imagínate, desde Números, que vimos la vez pasada, que Dios le dijo que levantaran una serpiente de bronce, y aquellos que miraran esa serpiente iban a ser sanados si les picaban las culebras, ¿sí? Bueno, pues esa serpiente el pueblo de Israel la siguió adorando. Ya había pasado mucho tiempo y él la destruyó. Mejor, para que no fueras instado a adorar. Hermanos, tenemos que quitar toda imagen que no agrade a Dios. Él la quitó, ¿sí? Pero dice, y quitó los lugares altos, hermanos. Él se levanta como rey y comienza a quitar aquellas cosas que no agradan a Dios. ¿Cómo crees que estaba el pueblo, hermano? Cuando al pueblo, cuando a una ciudad, tú le quitas lo que le gusta, y enseguida empiezan los detractores, ¿sí o no? Pero él no le importó, él prefirió agradar a su Dios. Cuando tú en casa, tú comienzas a decir, hermanos, ahora vamos a leer la Biblia. Los hijos, la gente no quiere. Tenemos que forzarlos a hacer y mantenernos
firmes en las decisiones que tomemos. Y era un joven, ¿me escuchas? Era un joven que comenzaba a reinar, pero comenzó a tomar decisiones correctas. Dice, y Jehová Dios de Israel, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. No la puso en ningún hombre, no la puso en su padre, no la puso en los profetas, sino en Dios. Y así nosotros, nuestra esperanza debe ser Jehová. Ni después ni antes de él, imagínate, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Era un joven recto delante de Dios. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová escribió a Moisés. Él conocía las escrituras. Sin duda, estudiaba las escrituras. Amén. Cuando tú estudias y conoces la verdad, dice la Biblia que conocerás la verdad y la verdad te dará libertad. Dice, porque siguió a Jehová. ¿Qué es seguir a Jehová, hermanos? Guardar sus mandamientos. Amén. Si yo digo que sigo a Jehová y no guardo sus mandamientos, entonces no le estoy siguiendo. Y se apartó de él, ni se apartó, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Hermano, eso que hizo este joven debe ser ejemplo para nosotros. Hermano, no te apartes de la palabra, no te apartes de buscar al Señor. Que no pase un día sin que ores, sin que oremos. Alguien decía por ahí, mejor es dormirte orando. Si que tienes sueño, estás cansado, y a veces, no sé si te ha pasado que estás orando y te quedas dormido, ¿no? A mí me ha pasado. Entonces, preferible es dormirte orando o intentando orar a que tú digas, no, hoy estoy cansado, mejor oro después, ya que esté menos cansado. Preferible es, Dios ve tu oración en ese momento, Dios ve tu cansancio, y a pesar de eso, tú oras al Señor. Amén. Mira qué hermoso dice aquí. Y Jehová estaba con él. ¿Por qué Jehová estaba con él? Porque él estaba con Jehová. Amén. Y mira la consecuencia de estar con Dios. Y donde quiera que salía, ¿qué? Prosperaba. ¿Por qué? Porque estaba con Jehová. Estaba con él. Todo lo que él hacía era prosperado, porque Dios dirigía sus pasos, Dios dirigía sus decisiones. Dice, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Su padre se sometió a los sirios. Los sirios gobernaban y ellos se dejaron gobernar. Mas sin embargo, él se rebeló en contra de un rey por agradar a Dios. Amén. O sea, eso se necesita carácter, se necesita temple, se necesita temor de Dios. Yo no me voy a rebajar ante nadie, ante otro ser humano, para ir en contra de mi Dios. Si alguien me pide, una autoridad me pide que yo peque por agradarlo a él, yo prefiero desagradar al hombre por agradar al Señor. ¿Escuchaste? Y este hombre lo hizo. Dice, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, porque eran pecadores, eran impíos, y él hizo guerra contra ellos. Él no solo limpió lo interior, sino lo exterior. Y mira lo que dice en Crónicas. En Crónicas nos relata más, hay mucho que leer, por eso te anoté los textos de Crónicas y Reyes. Te pido que lo leas en casa porque es extenso todo lo que hizo, solo te voy a poner algunas cosas. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, imagínate, empezando su reinado, abrió las puertas de la casa de Jehová, ¿y qué? Y las reparó. ¿Qué pasa con algo que no usas? Se echa a perder. Entonces el padre cerró las puertas del templo, ¡pum! ¿Y qué le pasó a esas puertas? Se oxidaron, se deterioraron, quisieron abrirlas, ya no podían. Él las abrió y las reparó.
Amén. Él abrió nuevamente la adoración. Dice, y en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y fíjate lo que hizo, observa, dice, e hizo venir ¿a quiénes? A los sacerdotes y levitas, a quienes sí estaban encargados de ese trabajo, de la adoración, y los reunió en la plaza oriental. Él llamó a los que sí sabían, hermanos, ve con los que saben. ¿Me escuchaste? En todo lo que hagas, ve con aquellos que sí conocen las escrituras. Hay mucha gente el día de hoy que se levanta sin conocer y hace obras. Nosotros tenemos que indagar en las escrituras, no quedarnos con lo que nos dicen, sino estudiar. Amén. Tenemos que estar alertas, tenemos que tener el discernimiento de las escrituras. E hizo venir a los sacerdotes, los reunió en la plaza oriental y mira qué más. Y le dijo, oídme levitas, sacrificaos ahora y santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario ¿qué? La inmundicia. Dicen los historiadores que como la casa permaneció mucho tiempo, había animales inmundos, había cosas terribles. No sé si has ido una vez a alguna casa abandonada, algún lugar así que tienes que limpiar y te encuentras con cada cosa. Ese templo estaba cerrado y ellos tenían que limpiar lo físico, pero antes de eso, ¿qué le dijo? Santifíquense, santificaos ahora. En el estudio de esta palabra, escuché varias enseñanzas, leí algunas cosas y escuché a un pastor que daba una estadística en Estados Unidos, que se hizo una encuesta en varios siervos del Señor y dice que el 60% de esos siervos estaban esclavos de la pornografía y eran siervos de Dios. Y yo me espanté. Y eso nada más en Estados Unidos. No, hermano, eso es en todos lados. Sí, nosotros tenemos que santificarnos. ¿Qué es santificar, hermano? Apartarse del mal. Todo lo que tenga que ver con pecado, yo me tengo que santificar. Yo me tengo que apartar. Amén. Si yo quiero que la presencia de Dios esté en mi vida, si yo quiero que la presencia de Dios esté en mi casa, en lo que yo hago, en lo que yo emprendo, yo tengo que santificarme, tengo que apartarme de aquellas cosas que desagradan a Dios. Amén. Y les dijo a ellos, santificaos ahora. Ustedes que son los encargados de servir a Dios, de adorar, de hacer los sacrificios, santifíquense. Hermanos, antes era para los levitas. Sí, de las 12 tribus solo eran los levitas. Hoy, ¿para quién es? Para la iglesia. Y hoy el Señor nos está diciendo que santifícate, límpiate, quita aquellas cosas que corrompen tu alma, que corrompen tu vida, que dañan tu mente, que dañan tu corazón. Saca, a veces pueden ser amistades, hermanos. No es que dejes todas tus amistades, sino apártate de esas conductas que el estar ahí te corrompen. Mira qué pasa, cuando yo me convertí al Señor, había muchos amigos que me invitaban todavía a seguir tomando, a seguir haciendo lo malo. Pero llegó un momento que yo me metí tanto con el Señor que ya no me encontraba ningún amigo con los que yo andaba antes. Porque al que me encontraba, lo invitaba a la iglesia, vente, mira. Y ya como que el enemigo me los escondió. Ya no, hubo un tiempo de mi vida que dejé de ver a todos esos compañeros. ¿Sí? Y poco a poco Dios me ha ido poniendo a algunos. Entonces dice, oídme levitas, santificaos, ¿cuándo? Mañana. No, hasta que abramos el templo. No, hoy es el día que nos debemos de santificar. Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario lo inmundo. ¿Sí? Lo que no agrada a Dios. ¿Sí? Tenemos dos casas, les decía, nuestra casa física y nuestra casa espiritual que somos nosotros. Quitad aquellas cosas que desagradan al Señor. Porque nuestros padres se han rebelado. Mira qué está diciendo este hombre.
Nuestros padres, no solo su papá, sino los padres de ellos, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Le dejaron. Hermanos, cuando nosotros dejamos a Dios, comenzamos a hacer lo malo. ¿Escuchaste? Y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. ¿Algún día tú le has dado la espalda a alguien o te han dado la espalda a alguien? Que tú le digas algo y se siente feo. A mí me pasó hace unas semanas a un familiar, una jovencita. Le quise llamar la atención por su bien, ¿no? Quise corregirle en algo y mira, se dio la vuelta y se fue. Yo me indigné porque la aprecio, o sea, es familiar, ¿no? Y yo me quedé así, mira, o sea, tiré como en las novelas, dio su media vuelta y se fue. Y le quise, ya me estaba molestando porque, no me hizo caso esa muchacha. Pero se dio la vuelta y se fue y se siente feo. Porque tú lo quieres hacer por su bien. Pero ellos, sus padres, le dieron la espalda a Dios. ¿Cómo yo le puedo dar la espalda al Señor? Cuando Dios me dice, no hagas esto, y yo voy y lo hago, yo le doy la espalda al Señor. ¿Me escuchaste? Cuando Dios me dice, perdona, y no perdono, yo le doy la espalda al Señor. Cuando Dios te dice, ve y háblale a alguien, y no voy. Cuando Dios te dice, ve y lee y haz algo, de esa manera nosotros le damos la espalda al Señor. Estos padres, los que debían de dirigir a sus hijos, le dieron la espalda al Señor y acarrearon graves consecuencias. Dice, aún cerraron las puertas del pórtico sus padres y apagaron las lámparas. En el templo están las lámparas y dice, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Hermanos, ¿cuál sería nuestra lámpara el día de hoy? La palabra de Dios. Cuando dice apagaron las lámparas, figuradamente cerraron la Biblia. ¿Sí? Dice que una vez llegó un pastor a visitar una familia y sacaron sus mejores cubiertos, ¿no? para agradar al pastor. Y cuando el pastor se va, él toma la Biblia de ellos y pone un cubierto en la Biblia y lo cierra y se fue. Entonces cuando lavaron los trastes y todo, la familia le faltaba un cubierto y dijeron, oye, el pastor se lo llevó, hermano. Y ahí empezaron el cuchicheo entre la familia. Oye, fíjate que invitamos a comer al pastor y no aparece el cubierto. A mí se me hace que el pastor se lo llevó y se empezó a hacer chisme, hermano. Hasta los que no eran de la iglesia se enteraron. Y ya hasta que uno agarró valor y dice, no, pues yo voy a ir con el pastor, dice. Yo voy a ir. Pero ya habían pasado días. Ya habían pasado hasta que uno agarró el valor. No, eso es pecado, eso que está haciendo el pastor, ¿cómo es posible? Y fueron. Oiga, pastor, queremos hablar con usted. Sí, hermano, dígame. Oiga, fíjese que ese día que fuimos a comer, ¿cuándo? Hace un mes, sí. Nos hace falta un cubierto. Y venimos en el amor del Señor a decirle si usted lo agarró. Y se empieza a reír el pastor, le dice, no, ¿sabes qué hice? Puse el cubierto en la Biblia, dice. Se ve que ustedes no leen Biblia. ¿Cómo? Sí, dice, vayan a su Biblia y ahí está el cubierto. Imagínate, muchos cerraron. Muchos dicen, mis lentes, ¿dónde están mis lentes? Ahí están en la Biblia. No, ahí quedó desde ¿no? Y dejamos las escrituras, dejamos de leer. Hoy la tenemos hasta en el celular, donde quiera que tú vayas puedes leer la Biblia. Amén. Puedes ir a la Biblia, a las escrituras. Antes me decía una persona, pastor, pero yo no le entiendo mucho. Le digo, pero lees. Sí, sigue. Cuando tú comes, hay veces que tú no sabes qué estás comiendo, qué ingredientes tiene, cómo lo prepararon, pero te va a servir para vivir. Lee, hermano, lee, estás alimentando tu vida y Dios está haciendo algo, está trayendo luz, está trayendo libertad. Ellos apagaron las lámparas. Amén. Qué malos son.
Y a veces nosotros nos podemos encontrar en esa condición apagando la lámpara. No quemaron incienso, la figura es las oraciones, dejaron de orar, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. ¿Para qué era el sacrificio, hermanos? Para purificarse. Amén. Yo todos los días tengo que sacrificarme, o sea, ir a Cristo y decirle, Señor, perdóname. Hay pecados que nos hemos olvidado, que hemos hecho y como ya lo hicimos hace 2, 3 días, ya no nos olvidamos y seguimos el camino. Hay gente que, por decir, le debe a alguien y se le olvidó y ahora le pide a otro, ¿no? Ya con ya. Y así sigue endeudándose, tomando esa figura. Pero ¿qué pasa? Esa deuda está, ese pecado está. Yo tengo que ir y saldar mis deudas. Yo tengo que ir y decirle al Señor, Señor, ¿en qué pecado? Y yo me he encontrado muchas veces recordando pecados del pasado. De este no me acordaba. He pasado por calles y digo, mira, en esta calle hice estas cosas. Perdóname. Cuando Dios traiga a tu recuerdo algún pecado, sacrifícalo. Entrégaselo al Señor. Y ellos dejaron de hacerlo. Dice, por tanto, por el pecado, que hay consecuencias. Por tanto, como eso hicieron, la ira de Jehová ha venido sobre Judá. ¿Y quién? Y el pueblo, Jerusalén. Y los ha entregado a turbación y execración y a escarnio, y como veis vosotros con vuestros ojos. Amén. O sea, ¿cómo podían ver ellos de la situación que vivían? Por apartarse de Dios, la ira de Dios vino sobre ellos y fueron entregados a pasiones. Hay gente, a mí me ha tocado ministrar, me tocó ministrar a un señor muy inteligente, el cual él le daba fobia el estar con personas. O sea, él se aislaba completamente, pero era muy inteligente. Platiqué con él y ya me decía que tenía sueños, que tenía cosas, que tenía que le atormentaban cosas, pero hablando con él, platicando con él, él estaba esclavo de la pornografía y de ahí detonaba todo su locura mental. Él se encerraba a consumir pornografía y era una persona amable, muy elocuente, pero ese era su pecado, muy trabajador. O sea, trabajaba en su oficina y se encerraba, pero esa era su esclavitud. Hasta que oramos a Dios, le pidió perdón a Dios, le pidió ayuda al Señor. Me dice, es que no puedo salir de esto. Digo, es que no vas a poder si no te entregas a Cristo. Y esa ocasión que oramos, hubo una liberación hermosa. Y gracias a Dios, pero fue a la luz, fue a pedir consejo. Más bien su esposa fue a pedir consejo y él fue noble en escuchar. Amén. Entonces dice, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén. Sigo. Y he aquí, nuestros padres han ¿qué? Caído a espada. El pecado siempre trae consecuencias, trae enfermedades, trae pleitos, trae guerras. Y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivas por eso. Por el pecado no solo nos afecta a nosotros, sino ¿a quién? A nuestros hijos. Sí, por habernos olvidado de Jehová. Dice, y ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de vosotros el ardor de su ira. Él como joven, antes de ser rey, había vivido todo eso. ¿Sí me explico? O sea, él había vivido lo que hicieron sus padres, que cerraron todo, y vio las consecuencias de ese pecado, y que él dijo, cuando yo reine, yo voy a buscar al Señor. Y comenzó a hacer lo recto. Pero algo muy interesante que es para nosotros, dice, yo he ¿qué? Determinado hacer pacto, compromiso con Jehová, el Dios de Israel. ¿Con el pastor?
No, hermanos, es algo personal. Ese joven hizo un compromiso con Dios de servirle. Y él sabía que si le servía, todas las consecuencias del pecado iban a hacerse a un lado. ¿Me escuchaste? La gente quiere vivir bien sin Dios. La gente quiere pecar sin consecuencias. No se puede. Amén. Dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y sigue más, ¿no? Si puedes leer tú en casa todo lo que hizo, todo lo que amplió. Pero eso le pudo recordar cuando él oró. Amén. Acuérdate, Dios, de lo que hice, que te serví, que actué, y había bonanza en su tiempo. Amén. Regresamos a Reyes 20:4, porque él estaba enfermo, ¿sí? Vino el profeta y le dijo, vas a morir. Qué terrible noticia. Y él apeló a todo lo que había hecho por el Señor. Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, mientras Isaías comenzó a salir, él comenzó a orar. Oró a Dios, le dijo, Señor, mira todo lo que he hecho. Y vimos parte de lo que hizo, ¿sí? Mira todo lo que he hecho. Quité la adoración a Satanás. Abrí el templo nuevamente, mira, te serví, hice esto, hice el otro. Y dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve Isaías. A mí me encanta Isaías, obediente. Y di a Ezequías, príncipe del pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. ¿Qué podemos aprender? Que Dios escucha cuando oramos, que Dios escucha cuando clamamos. Y he visto tus lágrimas. Hermano, ¿tú crees que Dios no las ve? He aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¡Wow! Sus oraciones fueron escuchadas. Sus días que quedaban, el cual le dijo, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. O sea, te aseguro, una oración pudo cambiar el rumbo de su vida. ¿Me escuchaste? Un clamor sincero. Hay gente que puede fingir, Señor, sáname, mira, voy a cambiar, y dentro de sí no quiere cambiar. ¿Sí? Fíjate que si tú me ayudas, yo voy a... No, hermano, que seas sincero. Es más, lo hemos dicho, tú puedes decirle, Señor, me gusta este pecado, ayúdame a cambiarlo. O sea, ser honesto con Dios, yo me deleito en ese pecado, Señor, tú lo sabes, perdóname y ayúdame a que yo me arrepienta en verdad. Él había hecho un pacto con Dios por servirle, y ahora, conociendo a Dios, mira, el profeta le dijo, vas a morir. ¿Ezequías conocía o no conocía a Dios? Ezequías conocía a Dios, pasaba tiempo con él, le adoraba, y él sabía que si él apelaba, Dios podía escucharlo. No sé si te ha pasado, si has estado en un momento de angustia, de enfermedad, que le has dicho al Señor, Señor, dame unos días más. Yo el año pasado, con lo del COVID, me dio también, por abril, de mis oraciones, de la mía no fue, Señor, acuérdate de todo lo que hice. ¿Sabes cuál fue mi oración? Señor, no permitas que yo muera sin servirte más. Porque yo dije, hay cosas que no hemos hecho. Ya estábamos en la obra. Le digo, falta por predicar a la colonia. Falta por ir y hacer obra. Falta mucho, Señor. No permitas que yo muera sin que yo cumpla ese propósito. Y mira, si tú me das días, pues yo ya, hay momentos que te sientes mal, ¿no? Que dices, si a lo mejor no salgo de esto. Y más que escuchas, ¿no? Uy, a tal persona la entubaron. Hermano, no andes escuchando noticias porque más te llenas de cosas. Escuchas cosas y tantito sientes una gripa. Ay, Señor, ya me van a entubar. Espérate, si es una gripa, tranquilo, no pasa nada. Es efecto de la vacuna nada más, ¿no?
tantito, pero ya piensa uno que ya te van a velar. ¿Cuántos irán a mi velorio, Señor? Espérate, todavía no. Entonces, en ese momento, mi oración no fue decirle, Señor, acuérdate lo que hice, sino yo le pedí otra oportunidad. Señor, ¿qué va a pasar si yo no predico? Dios va a poner otros. Algo que he entendido. Dios va a hacer la obra conmigo, sin mí, a pesar de mí y en contra de mí si yo me opongo a la obra. Nada más conmigo, con todos. Dios va a trabajar en su obra contigo. Gloria a Dios. Si tú no quieres, pues sin ti. Si tú te opones en la obra a pesar de ti, Dios va a seguir haciendo su obra. Amén. Pero vemos el corazón de Ezequías que conocía a Dios. Hermano, ¿tú crees que Dios te pueda alargar días? ¿Cuántos estamos viviendo tiempo extra? Hermano, yo estaba para morir. Yo no podía caminar, yo no podía hacer cosas pesadas. Y un día sin conocerlo clamé. Creo que ahora que lo conozco un poco más, igual, si entro en ese proceso, le digo, Señor, ya lo estoy aprendiendo. Amén. Ya estoy aprendiendo cómo orar, si tú quieres. ¿Sí? Dice, yo he oído tu oración, Ezequías, y he visto tus lágrimas. Y he aquí que yo te sano. Y mira todavía la incredulidad de alguna manera. Y añadiré a tus días, ¿cuánto? 15 años más. O sea, le dijo el tiempo exacto. 15 años más y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo, porque yo le prometí a David que iba a dar descendencia. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Hizo un antídoto. Hermanos, Dios vela por la ciencia. Mucha gente ahora con esta pandemia ha muerto, ¿sabes por qué? Por no tomar medicamentos. Aún siervos de Dios. No, yo me voy a sanar. Me decía una persona con tristeza y con alegría, se murió su pastora en Oaxaca, me platica. Dice, con alegría, ¿por qué? Porque gracias a que se murió la gente entendió, dice. O sea, qué feo que se murió. Pero dice, porque no solo ella, sino que ella decía a toda la iglesia, no tomen nada, no, Dios nos guarda, Dios nos limpia, y ustedes no usen cubreboca, no. Ella decía, y se enfermó al tercer día, murió. Dice, gracias a Dios, dice, porque si no se muere, pues nadie hace caso. Y ya todos andan con cubreboca, todos se andan cuidando. O sea, Dios permite la ciencia, Dios permite medicamentos, Dios permite la naturaleza, Dios la puso por algo, con un propósito, porque vivimos en un cuerpo de muerte. Necesita sustento, amén, necesita comida. Si yo no como, me muero. Necesito descanso. Si yo no duermo, puedo hasta morir, ¿sí? Hay cosas que suceden. Entonces también hay cosas naturales que Dios puede usar para sanar nuestras vidas. Dios usó una masa de higos, tomaron los higos y lo pusieron sobre esa bacteria que estaba ahí y sanó. Amén. Hermano, seamos sabios en nuestra parte física. Seamos sabios en lo que hacemos. Amén. Dice, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? O sea, ¿cómo estoy seguro de eso? ¿Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. O sea, ¿cómo la quieres? Si has visto la sombra del sol en una casa, cómo va aumentando. Dice, 10 grados va a aumentar. ¿O quieres que retroceda? O sea, todavía le dio a probar. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados. O sea, que la sombra avance. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. ¿Qué nos está mostrando? Que es un Dios que todo lo puede. Detuvo el sol
o la rotación de la tierra y la regresó. Imagínate. ¿Quién puede hacer eso? Solo nuestro Dios. Es más grande de lo que pensamos, es más grande de lo que podemos imaginar, hermanos. Dice, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Imagínate, o sea, no, para hacerle un milagro a uno, movió el mundo entero. Dios lo puede hacer, hermanos. Dios mueve sus piezas como Él quiere, como Él sabe. Amén. Dice, y aquel tiempo, me detengo un poco para hacer esto. ¿Qué estamos viendo? La vida de Ezequías. Vemos un hombre siervo del Señor, que él vio la maldad en sus padres, pero él decidió hacer pacto con Dios. Hermano, tú pudieras hacerlo hoy, o lo has hecho, pero renovar tu compromiso con el Señor. Dejar el pecado, santificarte. A él le dijo, ¿sabes qué? Ya vas a morir. Nosotros no sabemos cuándo moriremos, pero el llamado de Dios es, ordena tu casa. Amén. Ordena tu vida. ¿Sabes que hay padres que dejan un desastre con los bienes? Luego los hijos se andan peleando, ¿no? Hay hasta gente se ha matado por un terreno, por no dejar en orden. Yo le digo a mi madre, mamá, sus bienes usted haga lo que quiera. ¿Sí? O sea, si usted se lo quiere dar todo a uno, adelante. Si usted lo quiere repartir con todos, adelante. Es suyo, pero hágalo para que al rato no nos estemos peleando. Entonces, hasta en eso tenemos que tener orden. Tenemos que saber qué hacer, cómo dejarlo. Con mi esposa lo platicamos. Fíjate, el día que muramos, vamos a dejar esto así, así, así. Y no nos queremos morir. ¿Sí me explico? Pero dejar las cosas en orden. ¿Sí? Porque luego dicen los padres, le voy a dejar a este porque este no tiene. Y el otro que tiene es porque se esforzó. Lo platicamos con mi... No, le vamos a dar igual a los tres. Tengan o no tengan. Amén. Cada quien va a hacer como quiera. Pero dejar las cosas en orden hasta en eso. ¿Sí? Y Dios nos llama a ordenar nuestras vidas. Pero más que eso, en lo espiritual, que el día que estemos delante de Dios, no tengamos cuentas pendientes. Amén. Ok. Y hasta ahí quedó y fue bonanza y 15 años hubo paz. ¿Sí? Pero vino algo trágico. Bueno, fue antes de los 15 años, pero vino algo que él debió de hacer correcto. Cuando viene un milagro, cuando viene una sanidad, eso lo vamos a aprender hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Darle la gloria a Dios. Amén. Ahí le falló a Ezequías. Ya que él sanó, mira lo que sucedió. Dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, son los babilonios, envió mensajero con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. ¿Qué querían saber el rey de Babilonia? ¿Cómo? ¿Quién te sanó? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿O ya te vas a morir? ¿Sí? Porque los reyes así, ay, mira, ya está, su líder ya va a caer, vamos. ¿Sí? ¿O está sano? Ellos querían saber, y en esa época no había celulares, no había noticias. La única manera era enviar gente a preguntar. Y le enviaron a preguntar, y este hombre Ezequías, en vez de decir y glorificar al Señor, mira lo que hizo. Ezequías los oyó. ¿Y qué hizo? Y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, o sea, donde tenían todo su armamento, ¿sí? Y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios.
¿Qué debió de hacer Ezequías, hermano? ¿A qué iban estos hombres? A ver un milagro, ¿sí o no? Y él, en vez de exaltar el milagro y exaltar a Dios, le mostró sus pertenencias. Hermano, no enseñes tus pertenencias. ¿Escuchaste? Hay mucha gente celosa, hay mucha gente envidiosa, porque es malo. En la gente pecadora sale a flote su pecado. Un ejemplo, si tú traes una cadena así exuberante de oro con piedras y todo, tú la puedes ver si ese no es tu pecado y oh, qué bonita. Pero alguien que tiene ese problema de robo, ¿qué sucede con esa persona? Despierta su deseo de arrancártela. Amén. Por eso nosotros decimos a las mujeres, vístanse decorosamente. No por los que no piensan en eso, sino por aquellos que están dañados de su mente. Y cuando ven partes del cuerpo de una mujer, hasta la secuestran y hacen demás. ¿Sí? O sea, no enseñemos cosas ni en lo material ni en lo físico. Pero este personaje, en vez de glorificar a Dios, en vez de aprovechar ese testimonio para predicarle de Dios a otras naciones, le mostró lo material. Hermano, aprovecha aún tu enfermedad para hablar de Cristo. ¿Me escuchaste? Aprovecha a dar testimonio. No hables del médico. No, hombre, ya te recomiendo el médico, es buena gente. Sí, puedes darlo, pero darle la gloria ¿a quién? Al Señor. Porque el mismo médico le puede dar el mismo tratamiento y puede morir. Porque no es el médico, amén, no es de la clínica, no es, Dios pone cosas, pero es el Señor que da la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Él es, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y este hombre, por no hacerlo y exaltar, hermano, ¿cómo te va en tu vida? No, pues ahí vamos, gracias a Dios. Y mira, Dios me ha prosperado, y le enseñas tu casa, le enseñas tus bienes, o las andas publicando. Estás despertando el celo, la codicia de otras personas. Y todos ellos que fueron a ver, eso despertaron. Dice el 14. Entonces el profeta Isaías vino a Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido desde Babilonia. Y él le dijo, y él le volvió a decir: ¿qué vieron de tu casa? Como que el profeta ya intuía. Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó de mis tesoros que no le mostrase. Y tal vez hasta lo dijo con orgullo. No, hombre, vieron todo lo que tenía. O sea, lo hice para que vieran que hay gente así, les gusta mostrarse, pero despierta la codicia de otros. ¿Sí o no? Y dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Despertaste la codicia de esa gente. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos, o sea, esclavos, ¿sí? Los castrarán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que me has dado es buena, porque él nada más pensó en sí. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Mientras yo viva, va a haber paz. Y hay gente que solamente piensa en sí mismo. Mientras yo esté bien y en mis días estén bien los demás, allá su problema. Entonces vemos a un hombre recto, vemos a un hombre digno de la presencia de Dios, que también tuvo sus errores, como todos nosotros. Tenemos cosas buenas, ¿sí o no? Pero también tenemos nuestras cosas malas. Y en las Escrituras siempre Dios va a mostrarnos tal cual somos.
porque nos muestra un Ezequías y tú puedes decir, wow, ese joven, qué bárbaro, pero también pecado, es humano, también falla. Hermano, cuando tú veas a alguien pecar, piensa en él y piensa en ti. Amén. Dice, si tú ves a tu hermano pecar, ve y háblale. Si tú lo salvas, dice la Biblia, has restaurado a un hermano. O sea, piensa como si fueras tú, dice. No sea que al rato nosotros seamos aquellos que estemos en esa misma situación y nos pase lo mismo. ¿Sabes que hay una frase que significa la presencia de Dios? No es la presencia, la presencia de Dios. ¿Alguien sabe? Amén. Dios tiene el conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios sabía lo que iba a suceder. ¿Sí? Él sabía. ¿Por qué iba a suceder con Israel todo eso? ¿Con Judá? ¿Por qué crees? No solamente porque Ezequiel pecó. ¿Por qué crees? Dile al que está a tu lado, porque nadie más clamó. ¿Estás escuchando? Después de Ezequiel, nadie más oró, nadie más clamó de sus hijos. Se fueron al pecado y vinieron las consecuencias. ¿Me estás escuchando? Si se hubiese levantado otro Ezequielito y hubiera dicho, Señor, perdona a mi padre de ese pecado, clamo a ti, mira, te pido por... ¿Tú crees que Dios no hubiera obrado? ¿Me escuchas? Nadie clamó y se cumplió la sentencia. Dios sabía, vendrán días, dice, donde todo eso será quitado, porque nadie va a clamar. Vendrán juicios sobre la tierra y nadie, ¿habrá alguien que clame? Ese es el pasaje, esa es la palabra. Tu familia se va a destruir, tu matrimonio se va a destruir, ¿podrás clamar? Tu familia se está viniendo abajo, hermano. ¿Sabes qué? Hay una palabra que dice que ya nada saldrá bien, vas a morir. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Que clamemos. Amén. En medio de la circunstancia, clamemos al Señor. No cerremos las puertas del templo. Sigamos orando. Guardémonos. Amén. Usemos cubreboca. Tomemos las medidas, pero no cerremos la Biblia. Amén. No cerremos las escrituras, no dejemos de clamar, no dejemos de reunirnos clamando al Señor, pidiendo su dirección y pidiendo su misericordia. Hermano, y Dios ve desde los cielos. Estamos viendo la vida de este hombre y estamos, ¿qué haciendo? Tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué no debemos de hacer? ¿Qué mal hizo este hombre? Exhibir su riqueza. Eso no debemos de hacer. No exhibas en redes sociales cosas que no tienen sentido. No toman foto a los frijolitos con huevito en la mañana. No, toman foto de los lugares. Y la gente que dice, nada más comen Vips. No, ha ido, pero también come huevitos, pero eso no los tomo. Entonces da una imagen de sí que no es. ¿Y qué hace la gente? Mira, este tiene, vamos. Y aunque ni tengas, ¿no? Aunque todo lo debas, ¿no? Coppel, todo lo debe, no, nada es de él porque lo debe. Pero ¿qué da a ver? ¿Qué tiene? Amén. O nuestra manera de hablar, ¿qué estamos aprendiendo, hermanos? No mostremos algo que no somos. Si lo tienes, gloria a Dios, sé prudente, sé sabio, no lo cuentes con aquellos que no, porque te van a destruir ellos mismos. ¿Y qué me impresiona? Que nadie oró. Amén.
vendrán esos hombres y destruirán, y le estaba diciendo la promesa, vendrán esos hombres y destruirán. ¿Y qué dijo? Pues bueno, cuando menos en lo mío no va a pasar nada, ya ellos, si claman o no. Nosotros tenemos que clamar. ¿Qué está profetizado, hermano? Que la maldad irá en aumento, que habrá pestes, hambres, terremotos. Amén. Que se levantarán los padres contra los hijos, que los hijos contra los padres. Pero si tú clamas, será al revés. Dice que los padres se restaurarán con los hijos. Los matrimonios volverán. Amén. Si tú y yo clamamos, si tú y yo oramos, si tú y yo creemos en ese Dios restaurador, porque tenemos que ver la parte A y la parte B. Vienen juicios, sí, pero dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que seamos de esos y no seamos de los que solamente esperan. Y eso a mí me impresionó. ¿Sabes por qué? Porque he aprendido que Dios tiene la última palabra. Y he aprendido el si Dios quiere. No, si Dios quiere va a suceder. Pero ¿qué estoy aprendiendo hoy? Puedes mover el corazón de Dios. Tus pecados te han alcanzado, pero puedes arrepentirte y decir: Señor, perdóname, cambia mi situación, mira, cambia mi corazón. Porque si tu corazón es cambiado, todo cambia. Y Dios, que ve desde los cielos, cambia. A Sodoma y a Gomorra pidieron: ¿habrá alguien justo? No hubo, y vino juicio. Amén. A un profeta lo enviaron porque había una palabra de muerte sobre el pueblo entero. Y fue el profeta a predicar y a decirles: viene destrucción. ¿Recuerdan? Y se arrepintieron. No les estaba preguntando si venía, les estaba asegurando: viene destrucción si no se arrepienten. Y venía. Pero como se arrepintieron, se fue. Hermano, pueden venir días de calamidad para nuestras vidas, para nuestra familia. Pero si alguien clama, si alguien pide al Señor misericordia, Dios hará. Ya no solo oraré si Dios quiere, sino diré: Señor, tú puedes hacer esto. Y Dios va a hacer como Él quiera. Pero puedo apelar a Dios: Señor, dame días más. Si tú me das un trabajo, Señor, yo prometo servirte. Ayer me decía una hermana que ha estado orando por un trabajo. Me dice: pastor, este domingo no voy a poder ir porque me toca guardia. Me sentí tan bonito porque ha estado orando por un trabajo. Y ¡pum!, ya llegó el trabajo. Pero el martes nos vemos en el discipulado. O sea, no te apartes, porque somos probados cuando hay abundancia muchas veces. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él obre en sus vidas, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Podrás ver a la persona más dura, hermano, que tú digas: no, para mi parecer no va a cambiar. Hermano, Dios movió el mundo. Dios detuvo el mundo y lo movió 10 grados por la petición de un hombre. ¿Qué no hará con un corazón? ¿Qué no hará con una persona? Tú pudieras ver a tus hijos en pecado, en maldad, que no entienden. Si tú clamas, ¿qué Dios no hará con ese hijo, con esa hija? ¿Qué Dios no hará con esa persona? ¿Qué Dios no hará con esa enfermedad? ¿Qué Dios no hará con esa circunstancia? Pero haya alguien que clame. Joven, ¿qué Dios no hará con tus padres? ¿Habrá alguien que clame?
Yo me quedé con la historia de que sucedió lo que se dijo, pero nadie clamó. Nadie intervino en ese tiempo. Y vinieron juicios y llevaron cautivos a sus hijos, los hicieron eunucos, entre ellos Daniel. Nadie clamó y se cumplió la sentencia. Hermanos, ¿habrá alguien hoy que clamase en su corazón y decir: Señor, mira a mi madre, mira a mi padre, cámbialo? Mira esta circunstancia, Señor, muévete en medio de esa circunstancia, muévete en medio de ese problema, muévete en medio de esa enfermedad, Señor. Dale otra oportunidad, papá. Sálvalo, restáuralo. Hoy, Señor, no solo queremos limpiarnos, queremos clamar a ti, pero pedirte que tú cambies nuestro corazón y nuestra vida, cambies nuestra alma. No cerrar las escrituras, no cerrar el templo, sino clamar a ti. Y tú que escuchas desde los cielos, Señor, y atiendes las peticiones de tus hijos, que reconocemos que somos pecadores y reconocemos que tú eres grande y misericordioso para salvar, para perdonar y para restaurar. No oramos al aire, oramos al Dios de los dioses, al Dios de los cielos. Si tendrás un altar en tu casa, hermano, que no agrada a Dios, entrégaselo hoy. Y llegando a tu casa puedas desecharlo. Cosas que desagradan a Dios. Tal vez es música, tal vez son objetos que tú entregues al Señor. Hoy de manera espiritual lo puedes hacer y llegando a tu casa desecharlo. Videos, no sé, hermano. Cosas que estén ahí que ofendan a Dios y que te estén contaminando de tu memoria, de tu celular. Tengas videos, tengas cosas obscenas, se las puedas entregar al Señor y decir: Señor, quita esto de mi vida, quita esto de mi corazón, Señor. Santifiquémonos, iglesia, santifiquémonos, porque los días vienen. Padre, aquí estamos, Señor, tu iglesia en Cosoleacaque, papá, levántanos. Oramos, intercedemos por aquellos que no te conocen, intercedemos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en necesidad, Señor. Te pedimos hoy como iglesia, papá, que tú te muevas en medio de toda esta enfermedad, de todo esto que está sucediendo, Padre. Muévete y obra conforme a tu gracia y haznos humildes para poder apelar a ti, Señor. Te lo pedimos esta hermosa mañana. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.